En este laboratorio comprobaremos el estado de un motor arrancador. Los implementos de seguridad requeridos para este laboratorio son mameluco, botas, lentes o sobrelentes, casco y tapones. Las herramientas utilizadas fueron llaves mixtas, desarmadores y martillo de goma. Los equipos empleados fueron el multímetro. Los instrumentos de medición empleados fueron el vernier y el reloj comparador. En cuanto a los materiales, tenemos el motor de arranque, trapos, una batería convencional, una batería de libre mantenimiento, cable inversor de batería y cables pasacorriente. Antes de empezar con el desarmado del arrancador, debemos probar el funcionamiento del mismo. Esto se realizó conectándolo a una batería de 12 voltios. En nuestro caso, el arrancador funcionaba correctamente. Luego procedimos con el desarmado del arrancador para poder identificar cada uno de sus componentes, como rotor o armadura, el embrague con piñón, el collar de tope, el anillo de retención, el yugo con portaescobillas, la palanca de accionamiento, el bastidor final del computador y el solenoide, en los cuales no se encontró un desgaste excesivo. Las especificaciones de este motor de arranque indican que está diseñado para operar con un sistema eléctrico de 24 voltios y que la corriente que el motor consume durante su operación es de 115 amperios. Para calcular su potencia simplemente tendríamos que multiplicar el voltaje por la intensidad, lo que nos daría un total de... Esta potencia es importante para que el motor de arranque pueda superar la inercia inicial y gire lo suficientemente rápido para dar movimiento al motor de combustión interna. En cuanto al funcionamiento del arrancador, esto inicia al activar la chapa de contacto, que se encuentra conectada al terminal 50 del solenoide. Esto conduce una pequeña señal eléctrica que cierra el circuito entre la batería y el motor de arranque, y a su vez mediante la horquilla y su bobina de empuje. Extiende el piñón haciéndolo encajar con la volante de inercia. Luego el motor de arranque comienza a girar gracias al campo magnético que se produce en las bobinas. Este movimiento es transmitido al piñón y como consecuencia a la volante de inercia, iniciando así el movimiento del motor de combustión interna. Cuando esto se da, el solenoide abre el circuito y el piñón se retrae a su posición inicial. Para darle mantenimiento al arrancador, como ya se mencionó, se debe probar mediante una batería. Luego se procedió al desarmado del arrancador. Seguidamente se inspeccionó el desgaste en sus componentes, utilizando instrumentos de medición como el vernier y el reloj comparador. También empleamos el multímetro para medir la resistencia y continuidad para revisar el aislamiento en las bobinas, placas, computadoras, escobillas y terminales. Tras esto se procedió a volver a ensamblar el motor de arranque y verificar su operatividad. Para evaluar el arrancador, una vez desarmado, se revisó la bobina del inducido y el colector, los cuales no presentaban desgaste. Sin embargo, sí algo de suciedad, probablemente ocasionada por el desgaste de las placas o del gas. Luego se verificó el aislamiento y continuidad del inducido al estator, resultando todo correctamente. La siguiente prueba fue de conexión de tierra de la armadura, en la que el multímetro nos dio un valor de over limit, indicando una alta resistencia. Se inspeccionó el desgaste del círculo del inducido mediante el reloj comparador, obteniendo un desgaste de 0.2 milímetros, lo cual está dentro de lo admisible. Se midió el diámetro exterior del colector con el vernier, el cual medía 32 milímetros. Luego se inspeccionó la bobina de campo al medir la continuidad entre escobillas. Seguidamente se tomó medidas de las escobillas positivas y negativas que rondaban entre los 13.05 milímetros y 13.45 milímetros, los cuales son valores aceptables. Se inspeccionó la operación del embrague del arrancador, resultando todo en orden. Por último, se inspeccionó la operación del interruptor magnético del arrancador entre el terminal 30 y el terminal C, donde no hubo continuidad, y entre el 50 y la masa, donde sí hubo, valores que indican el correcto funcionamiento. Al medir con el multímetro el voltaje en los bornes de las baterías, se obtuvo 12.65 voltios en una y 12.47 en la otra, dando un total de 25.12 voltios. Seguidamente se realizó la medición de voltaje en el motor de arranque al intentar encender el motor de combustión, obteniendo un valor de 16.63 voltios. Para la comprobación del sistema de arranque se realizaron las mediciones de voltaje en los terminales TP6 y TP4, obteniendo un voltaje de 24.66 voltios, en el TP3 y TP6 de 24.86 voltios, en el TP8 y TP9 de 24.97 voltios, en el TP7 y TP5 de 24.67 voltios y en el TP10 y TP6 de 24.65 voltios, que comparándolo con la tabla de máxima caída de voltaje permitida durante el arranque, son valores dentro de lo esperado.